Hay un dictado popular en inglés que dice: la curiosidad mató al gato. Durante mucho tiempo, escuché esta frase pasar, independientemente de comprender su significado real. Hasta que me di cuenta de algo fundamental: yo era el gato, y mi propia curiosidad podría llevarme a situaciones peligrosas. Pero esta vez, la curiosidad no me mató. Mi nombre es Renim, soy escritor, y contra todas las probabilidades, aquí estoy, viviendo en Damanhur, una ciudad dentro del gobernador de Beira, Egipto. Desde que era niño, siempre he tenido grandes sueños. Quería ser reconocido, quería que la gente supiera mi nombre y recuerde lo que escribí, tal como recuerdo los libros que me hicieron amar escribir. Sin embargo, no siempre somos capaces de darnos cuenta de nuestros sueños, y nadie escapa del destino, especialmente cuando nace en una sociedad tradicional y cerrada, donde todos deberían ir de la misma manera, como si fueran piezas de un rompecabezas previo a la altura. Después de graduarme, como cualquier chica de mi edad, se esperaba que esperara la boda. Y eso es lo que sucedió: me casé con el primer pretendiente que mi familia consideró adecuado, un matrimonio convencional, una vida estable, el sueño de muchas personas, pero no la mía. Hace algún tiempo, comencé a trabajar como editor en un sitio de noticias, algo que, para la mayoría de mí, no tenía sentido. ¿Trabajas desde casa? ¿Escribir contenido? ¿Qué freelance? ¿Qué es esto? Para ellos, este no era un trabajo real, solo una broma en Internet. Por casualidad, descubrí que podía ganar dinero con esta broma, pero eso no me impidió molestarme con comentarios, especialmente los de Azem, mi esposo. Azem era una buena persona, pero no teníamos un idioma común. No había lugar para el diálogo, de modo que expliqué lo que estaba haciendo. Siempre me vio como alguien que perdió el tiempo con cosas sin importancia, mientras que la casa, y solo ella, merecía mi atención. Cualquier paso que di de lo convencional fue la razón del descontento. No entendió que tenía derecho a intentarlo, de luchar por algo que me hizo. Este era un punto de conflicto constante, tan repetitivo que llegué a un punto en el que ya no tenía la fuerza para discutir. Pero lo que sucedió más tarde cambió todo de una manera que nunca imaginaría. Estaba enfocado en mi trabajo, siguiendo las tendencias y noticias que podrían generar tráfico en el sitio. Para aquellos que no saben, el tráfico y las vistas son métricas que determinan si el contenido es exitoso o no. No me importaba si ganaba poco, lo que escribí tenía valor para mí. Creía que, con el tiempo, aparecería la oportunidad correcta, una noticia exclusiva, un agujero periodístico que se destacaría. Luego, finalmente, sería reconocido, contratado por vehículos más grandes, tal vez incluso obtuviera una posición fija como reportero, cubriendo eventos y realizando investigaciones. Solo entonces Azem y los demás entenderían que mi trabajo era grave. Pero para eso, necesitaba una idea impactante, algo que nadie había hecho antes. Fue entonces cuando, por casualidad, descubrí una misteriosa estación de radio, la radio fantasma rusa. Transmitiendo durante décadas, la escuché hace unas semanas, siempre de noche, en mi cuaderno. El sonido era un tinnitus rítmico, casi hipnótico, que, en el silencio del amanecer, se volvió aterrador. Era como si pudiera evitar los que lo escucharon durante mucho tiempo. Algunos dicen que esta radio fue utilizada para la tortura psicológica, otros, que sirvieron para monitorear actividades paranormales. Algunos creen que es parte de los experimentos científicos o, como sospechaba, que era una herramienta de inteligencia rusa, utilizada para transmitir mensajes cifrados. Lo que me intrigó fue, ¿por qué esta radio estaba en el aire? ¿Por qué millones de personas todavía la buscaban? Y lo más importante, ¿alguien había escuchado algo más allá de ese tinnitus? ¿Algún día escuchaba voces reales? Mientras reflexionaba sobre esto, navegando en Facebook, me encontré con noticias rimbombantes. Varios vehículos policiales estaban frente a la villa de Salem Yagn, un conocido empresario de Damanhur. Los rumores dijeron que había sido asesinado. Eso podría convertirse en un gran informe, y necesitaba todos los detalles posibles. Leí los comentarios, analicé las fotos, contacté quien podría darme más información. Un agujero periodístico como ese podría ser mi oportunidad. De repente, Azem se despertó, molesto por el ruido de mi cuaderno. No puedo dormir con este zumbido. Si quemas tu computadora, no la arreglaré. Se quejó, como siempre, impaciente y cerrado. Bajé el volumen,
sin estado de ánimo para explicar lo que estaba haciendo, sabía que él diría que era una pérdida de tiempo. Pero no se conformó. ¿Todavía hay gente despierta escuchando la radio en este momento? Preguntó incrédulo antes de que se levanten para beber agua. Eso es lo que tú, trabajo, te hace, mantente despierto hasta el amanecer y mañana no hagas nada en casa. No respondí. Esa discusión ya era rutinaria. No había espacio para explicaciones, para que entendieran que no estaba perdiendo el tiempo. Mientras Azem volvía a dormir, me preguntaba, ¿y si, para un milagro, escuché algo en esa radio? ¿Cómo entenderías? Era una transmisión en ruso, y apenas hablaba inglés. Pero luego recordé, solo grabaría y le preguntaría al Randa, mi antiguo amigo, que hablaba ruso y trabajaba como periodista, cubriendo grandes eventos. Recordé el día en que me invitó a acompañarla en el techo de un festival en Alejandría, pero Azem no lo dejó. ¿Ya no aprobó mi trabajo en casa, imagina viajar por una semana? Antes de que pudiera profundizar en este pensamiento, el sonido de la voz de Azem me devolvió a la realidad, estoy perdiendo el tiempo por tu locura. Él gruñó, antes de convertirse en la cama. Respiré hondo. Otra noche como tantos otros. Pero esta vez, algo me dijo que las cosas estaban a punto de cambiar. Me di la espalda y me levanté para tener un analgésico solo para dormir. Mañana seguramente se despertaría destruido, incapaz de trabajar, y la culpa, como siempre, caería sobre mí. Cualquier cosa que saliera mal con él o en casa, yo era responsable, incluso cuando no tenía nada que ver con la situación. Esta vez, solo quería que se callara. Está bien, estoy terminando, mentí, mientras se volvía a dormir. Luego decidí verificar los comentarios de la transmisión sobre Yakan Salem antes de levantarse. Tal vez alguien haya escrito algo útil. La radio todavía estaba en segundo plano, como siempre, mientras buscaba información. Fue entonces cuando encontré un comentario con un enlace a las fotos del cuerpo. Hice clic rápido, pero la página que se abrió fue solo una búsqueda común en Google. Pensé que había hecho algo mal, así que volví a los comentarios para intentar abrir el enlace nuevamente. Pero el comentario desapareció. ¿Suficiente?, murmuré. Mañana continuamos. Antes de levantarse, ajusté la aplicación de grabación en mi móvil para que sea más accesible. Si algún fantasma o espíritu quiere hablar, registrémonos, me dijo a mí mismo, como si fuera un incentivo. Randa puede traducirse más tarde. Si ella no tiene tiempo, usamos inteligencia artificial. Lo importante es comprender lo que dicen estos espíritus. Aún con el mouse en la mano para cerrar la página de radio, escuché un sonido extraño de la computadora portátil en sí. Una voz mecánica, casi robótica, dijo. ¿Y quién dijo que vamos a hablar contigo en ruso? Dejé caer el ratón como si me hubiera sometido a una sorpresa y me di la vuelta, temblando. No era la voz de Azem, estaba escribiendo en la habitación. Esa voz no era humana, sonaba electrónica, con un eco metálico que reverberaba en el silencio del amanecer. Traté de hablar, pero las palabras salieron ahogadas. ¿Quién eres tú? Me tragué con fuerza, cerré los ojos e intenté calmarme. Es solo un cansancio, repitió mentalmente. Presión, falta de sueño, estoy alucinando. Pero luego la voz regresó, más clara esta vez. A los espíritus no les gusta hablar contigo. No usarán el ruso. Hablan en el idioma que entiendes. Miré la pantalla de la computadora portátil y vi las barras de frecuencia de la transmisión moviéndose al ritmo de las palabras. Era como si viniera algo dentro de mí. Tomé el teléfono con manos temblorosas, abrí la aplicación de grabación, y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Me desperté con la voz de Azem. Ranim. Ranim, despierta. ¿Me estás escuchando? Abre los ojos y lo vi sentado a mi lado en la cama, en la cara tensa. Me sacudió ligeramente mientras trataba de recompensarme. ¿Qué había pasado? Lo último que recordé fue esa voz. ¿Qué era? Preguntó con impaciencia. ¿Te desmayaste? ¿Tuviste alguna crisis? Estaba en silencio, tratando de decidir qué decir. Si dijo que había escuchado una voz proveniente de la computadora portátil, me iba a llamar loco, o peor, iba a usarla como prueba de que mi cabeza no era no estaba N.
El lugar, como siempre dije. Decidí no decir nada. No, no era nada. Estoy muy cansado, dije, evitando su mirada. Azem suspiró, cruzando los brazos. Por supuesto. Como si esto fuera una prioridad para ti. Tu tono era irónico. Lo importante es ser famoso, ¿verdad? Si algún día tienes hijos, tu carrera cae por el agua de todos modos. Pero está bien, lo que importa eres tú. No respondí. Sabía que soñaba con tener hijos del matrimonio, pero hasta entonces no había pasado nada. Tal vez, viéndome tan conmocionado, sintió un poco de lástima, pero no lo suficiente como para dejar de lado sus críticas. Se levantó sin esperar una réplica y fue a prepararse para el trabajo. Permanecí inmóvil, todavía asustado, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Esa voz, alguien más la había escuchado o solo yo? ¿Y por qué los espíritus hablarían de árabe si en alguna investigación hubiera encontrado algo como esto? ¿Fui el primero en escuchar? Fue entonces cuando recordé el teléfono celular. Lo último que hice antes de desmontar fue activar la grabación. Me levanté lentamente y fui a la habitación, donde estaba la noche anterior. El dispositivo todavía estaba encendido, grabando. Detuve la grabación, guardé el archivo, antes de poder abrirlo, apareció una advertencia en la pantalla. Mi corazón se congeló. El teléfono celular me escapó de mis manos y cayó al piso, reventando la pantalla. Estaba paralizado, mirando el dispositivo destruido. No, no, no. Traté de encenderlo de nuevo, pero estaba muerto. Una ola de pánico me invadió. ¿Cómo iba a arreglarlo? Ni siquiera sabía a dónde llevar, cuánto costaría, y si Azem se enterara. Respiré hondo e intenté calmarme. Miré la computadora portátil, todavía estaba en su lugar pero apagué. No sabía si Azem había cerrado o si la batería había terminado. Lo conecté a la salida y esperé. Cuando finalmente llamó, abrí WhatsApp y como se esperaba, había varios mensajes de mi jefe, incluido un audio, que no era común. Esto solo podía significar una cosa, algo grande había sucedido. Ranim, ¿dónde estás? El mensaje dijo con urgencia. Tenemos un gran caso, un hombre de negocios fue encontrado muerto en casa. Todo el equipo está trabajando en ello, y debe entregar su parte pronto. Tan pronto como lea esto, avíseme que está en el caso. Incluso antes de terminar de escuchar, sabía que no podía rechazar. El día sería pesado, y todavía estaba agotado, pero no había espacio para excusas. A mi jefe no le importaban las entregas y las opiniones. El contenido es lo que importa, incluso si es basura, dijo siempre. Respondí con una excusa para la demora, explicando que mi teléfono celular se había roto y comencé a investigar el caso. El hombre en cuestión era Salem Yakan, lo mismo que la transmisión de anoche. Un hombre de negocios conocido encontrado muerto en su propia casa después de una llamada de su hijo, que no pudo contactarlo. La puerta estaba abierta. El cuerpo, según los rumores, estaba desfigurado, con signos de tortura. Era extraño. Yakan era un hombre respetado conocido por su trabajo filantrópico. Tal asesinato tuvo una fuerte motivación, venganza, odio acumulado. No parecía un crimen al azar o un robo que salió mal. Escribí estas observaciones en mi texto, junto con testimonios de personal, vecinos e incluso las chicas de orfanato a las que ayudó. Todos confirmaron, era un buen hombre sin enemigos aparentes. Terminé con cuidado, siguiendo las instrucciones de mi jefe, títulos llamativos, incluso si el contenido era repetitivo. Cerré la página, y sin pensar, volví a abrir la transmisión de radio. El mismo sonido estático. La misma voz. Noté que las vistas aún eran casi cero, después de todo, ¿quién escucharía una radio de licores, en el corto plazo? Pero luego mi mirada cayó en el teléfono celular roto. ¿Qué hacer ahora? No dejó mucho en casa y no tenía idea de dónde solucionarlo o cuánto costaría. Cuando pasó sus dedos a través de la pantalla agrietada, escuchando el ruido de los fragmentos de vidrio, su voz regresó, ahora proveniente de la computadora portátil. No te preocupes. Funcionará. Miré las barras de frecuencia en la pantalla, pulsaron en el ritmo de las palabras. No tuve tiempo de reaccionar antes de que continuara la voz,
más firme esta vez. Necesitas endurecer tu corazón para lidiar con lo que viene. La pantalla del teléfono todavía estaba agrietada, pero al menos ahora llamó. Pero el problema no era solo el dispositivo, era como si iba a cubrir crímenes, accidentes y cuerpos de fotografías con ese vaso destrozado. Tragar. Me seco, sintiendo el miedo trepando por la garganta. Esta vez estaba seguro, la radio incluso había capturado la voz de un fantasma. No sabía qué hacer. Cerré la pestaña del navegador con un clic repentino y las vibraciones se detuvieron. Miré la computadora portátil, esperando que algo sucediera, pero nada. Traté de calmarme, respirando profundamente mientras caminaba por la habitación. ¿Qué hacer con ese teléfono celular que necesitaba arreglar? No fue solo para el trabajo, había ese audio anoche, la grabación que quería escuchar nuevamente. Abrí la página de búsqueda y busqué en el taller móvil más cercano. Gracias a Dios, encontré un lugar abierto cerca de casa, aparentemente nuevo, que funcionó en turnos, abriéndose muy temprano. Me vestí rápidamente y corrí hacia abajo. El hombre en el taller dijo que debería dejar el dispositivo y buscar por la noche, pero eso no fue para mí. No solo para la grabación quería escuchar con urgencia, sino porque Azem no pudo encontrar que había roto mi teléfono celular. Hice una excusa, casi llorando. Por favor, es un trabajo importante, lo necesito ahora. El hombre, viéndome tan desesperado, finalmente cedió. Me quedé allí, mirando mientras trabajaba, hasta que finalmente el teléfono celular estaba listo. Lo tomé y corrí a casa. Tan pronto como llegué, sin siquiera cambiarme de ropa, abrí el registro de las grabaciones. Pero no había nada. No hay audio guardado. ¿Tal vez se estaban escondiendo? Conecté el teléfono con la computadora portátil y lo busqué nuevamente, pero no apareció nada. Mi mano, como si tuviera un deseo propio, abrió el sitio web de Radio Rusian. Solo quería saber si volvería a escuchar esa voz. ¿El fantasma me volvería a hablar? ¿Y si dijiste, qué quería de mí? Traté de controlarme y escuchar, esperando cualquier palabra. De repente escuché la misma voz, ahora distorsionada y lenta, como si hubiera venido de lejos. Necesitaba concentrarme para entender. Arreglado, el teléfono celular. Era extraño, arrastrado, como si la persona estuviera hablando bajo el agua. No sabía si debería responder. Si él respondiera, ¿me oiría? Sí, dije suavemente. Después de unos segundos de silencio, solo con lacheado de las frecuencias, la voz regresó, esta vez más clara. Excelente. Sin pensar, pregunté. ¿Puedes usar otro micrófono? No entiendo bien. Lo que vino después fue una risa aterradora, como si me estuvieran burlando. Somos una radio fantasma. No necesitamos micrófonos. Me tragué con fuerza, tratando de dominar el pánico. ¿Tú, eres realmente fantasmas? ¿Qué quieres de mí? No somos los que queremos algo. ¿Y tú? ¿Y? No quiero nada. Mentir. Durante semanas nos está buscando, mantente despierto para escucharnos. Quiero conocer nuestra historia. No hice nada. Solo estaba investigando para mi trabajo. Quería escribir sobre la radio, lo misterioso que es. No sabía que tenías fantasmas reales. Fue tu curiosidad lo que te trajo aquí. ¿Ahora quieres alejarte de tu destino? Puedo dejar de escuchar la radio. Cierro el sitio y nunca más lo abro. Mañana, al mismo tiempo, abrirás. Le enviaremos un mensaje. No intentes ignorar. Incluso si no abres la radio, sabremos cómo llegar a ti. ¿Alguien más está escuchando ahora? ¿El administrador del sitio, por ejemplo? No. Solo tú. Cerré la pestaña con manos temblorosas. 1000 preguntas giraron en mi cabeza, como sabían todo sobre mí. Si fueran fantasmas, entonces probablemente sabían más de lo que imaginaba. ¿Me vieron ahora mismo, o solo cuando abrí la radio? El miedo fue paralizante. Cuando Azem regresó del trabajo, puse la cena en la mesa e intenté actuar normalmente. Se dio cuenta de que había algo mal. ¿Qué era? Preguntó mientras comíamos. Nada, estoy cansado,
mintió, evitando su mirada. ¿No es algo? ¿Crees que no te conozco? Suspiró. Si no quieres hablar, está bien. Pero no fintes que todo es normal. No insistí. No quería arrepentirme más tarde, ya que siempre sucedió cuando me desahogué con él. Esa noche, no abrí la computadora portátil o la radio. Al día siguiente me desperté en Maadi y comencé mi trabajo como de costumbre. Todo lo que escribí fue sobre el caso de Yakan, las investigaciones no tenían noticias, ni sospechosos, y el informe forense no encontró huellas digitales ni pistas. Cuando terminé involuntariamente, abrí el sitio web de Russian Radio. Y luego escuché la voz nuevamente, ahora más humana, casi familiar. Felicitaciones. Esta vez la entonación fue diferente. Menos aterrador, más, chicos. Puedo saber quién eres y... ¿Qué quieres de mí? Soy Salem Yakan. Exactamente, Salem Yakan. Y estoy hablando contigo porque necesito ayuda. ¿Ayuda? ¿Con qué? Esta radio es un puente entre dos mundos, los vivos y los muertos. Fue creado por un ingeniero de telecomunicaciones interesado en espíritus. Cualquier persona con cierta sensibilidad puede comunicarse con nosotros. Y tú, Ranem, eres una de esas personas. ¿Y qué quieres que haga? Necesito un favor. Uno que ayudará a ambos, tendrás tu historia de primera mano, y finalmente puedo descansar en paz. ¿Cómo? Tengo una confesión. Uno que explicará por qué merecía morir. La historia que me llevó a la muerte comenzó con un médico que realizó un aborto a una mujer joven. Desafortunadamente, la niña tenía un sangrado, y el médico quería llevarla al hospital. Pero me negué. La niña murió, y nadie se atrevió a decir una palabra, ni el director de la casa ni el personal, ni siquiera el médico. La única que dijo fue otra chica, su amiga, que prometió no dejar pasar la injusticia. El director la encerró hasta que se dio por vencida, diciendo que Dios era justo. Un mes después, noté que la misma chica parecía haber olvidado todo y actuado normalmente. De hecho, ella me complació, así que estuve de acuerdo con el director para prepararla para mí. Pero la niña se negó a hacer cualquier cosa en la casa y solo acordó ir a mi residencia. Ese día, despedí a todo el personal del pueblo. Dejé la puerta abierta y el director la acompañó a la entrada, luego me retiré. La chica me hizo creer que haría lo que quería. En un descuido de unos segundos, ella dio un golpe con un jarrón en mi cabeza. No sentí nada. Cuando me desperté, estaba atado con manos y pies, y me golpeó con un trozo de madera. Tenía un cuchillo y me corté el cuerpo como si estuviera jugando. Fue amordazado, no podía gritar ni ofrecer dinero. Llevaba mis guantes desde que entró, detalles que solo noté cuando era tarde. Terminó conmigo después de vaciarme con sangre, me dejó allí y huyó. Nadie sabía sobre su paradero. El director, por supuesto, no dijo nada que no se exponga. Ella era la única que sabía que me había matado, y no me importaba. Era mi castigo, y me lo merecía. No creía en nada de lo que escuché, hasta que los archivos, las fotos y los vídeos comenzaron a llegar a mi computadora portátil. Fue entonces cuando llegué a creer. Mantuve todo como me preguntó el espíritu. Luego escuché otra voz de la computadora, ahora tienes todas las pruebas. Esta información es una confianza en tus manos, y todos necesitan saber la verdad. Al mismo tiempo, fui bloqueado desde el sitio web de radio. Traté de acceder varias veces, pero no funcionó. Abrí los archivos que habían guardado y me sorprendieron la cantidad de horrores allí. No entendía cómo alguien podía guardar esas pruebas con él. Era evidencia lo que lo incriminaría directamente si estuviera vivo. Comencé a escribir todo, cada detalle que se contó, cada información que ya había recopilado sobre el caso. Hice 2 copias de todo, una en la computadora portátil, una en el teléfono, y pasé la noche pensando en quién podría ayudarme. Hasta que decidí, solo Randa. Ella nunca me dejaría en la mano. Envié un mensaje de voz, Randa, es algo muy importante. No puedo explicarlo ahora, pero necesito que me encuentres mañana en la estación, música, en tren. Me desperté antes de ACM y lo convencí de viajar conmigo. Aceptó cuando dijo que tenía una fuente crucial para la historia de Yakan.
Llegamos a Alejandría, y tan pronto como el tren se detuvo, busqué a Randa. Estaba esperando, visiblemente ansiosa. Nos sentamos en un café cerca de la estación, y ella me miró incrédula. ¿Realmente crees en esta historia de espíritus, Ranem, o simplemente me estás probando? Randa, no soy un idiota. También escuchaste la radio, ¿no? Un espíritu me envió archivos, y no sé qué hacer. Te dije todo lo que había pasado. Ella era la única que podía decirme qué hacer, no sabía cómo actuar solo. Está bien, así que probemos esta radio de los muertos, sugirió, encendiendo el sitio. La voz estaba allí, ¿cómo? No hay nada mucho, Ranem. El sitio funciona normalmente con todos, menos contigo. Esto no es coincidencia. Significa que estaba diciendo la verdad. Estábamos en silencio. Fue la oportunidad que siempre quise. Comeremos algo y luego iremos a la sala de redacción a Alcabar al-Hadid. Conozco al editor principal. Te dices todo lo que sabes, y te garantizo, te dará una recompensa e incluso un trabajo. Periodista. No revela sus fuentes, es la ética profesional. Nos mudamos, y por primera vez sentí que mi sueño estaba cerca. ¿Los espíritus realmente harían realidad mi agujero periodístico? Llegamos a la sala de redacción. El editor fue eufórico con la información y me ofreció un contrato inmediato. Incluso dijo que no había problema de que yo fuera de Damanhur, podían abrir una pequeña rama allí, administrada por mí. Sabía que esta historia sería una cuenca para el periódico y quería motivarme aún más. Llegué a casa volando de felicidad. Mi sueño se estaba haciendo realidad. Le dije todo a Azem, que estaba sorprendido y orgulloso. Por primera vez, sentí que veía valor en lo que hice. En los días siguientes, mi nombre explotó. El acuerdo con el periódico se cerró, firmó el contrato, obtuvo beneficios. Mi nombre se convirtió en una tendencia, y en unos días tuve miles de seguidores. Pero el primer programa de televisión que me invitó me puso en pánico. ¿Qué usar? ¿Cómo actuar? Tomé fotos de varios vestidos y envié el Randa para dar su opinión. Luego decidí abrir la computadora portátil para compartir la pantalla y mostrarla por el vídeo. De repente, la voz congeló mi sangre. Vea el azul. Miré la pantalla, confundido, cuando continuó la voz. No te escondas esta vez. Esta es la última vez que hablaré contigo. Quería agradecerle por llevar la historia al público. Necesitaban saber la verdad sobre el hombre bueno en el que todos creían. También era necesario que el director de la casa, el médico y todos los cómplices fueran responsables. Hizo una pausa. Salim Yakan mantuvo todos los documentos que te envié para chantajear a cualquiera que pensara en informarlo. Los tomé de su oficina antes de salir del pueblo. Lamento haber inventado esta historia de espíritus, pero fue la única forma de llegar a ti. ¿Quién eres? Pregunté, aturdido. Un genio de la computadora. Yo fui quien ayudó a crear toda esta estafa. Cuando publicaste la noticia de la muerte de Yakan y mostró interés, te busqué. Escuché que era periodista y envié el enlace a las fotos de la escena del crimen. Cayó en la trampa fácilmente. Invadimos sus dispositivos, pero no hemos tomado nada personal ni lo hemos hecho daño. Solo necesitábamos llegar a usted, y esa era la única forma. Él continuó. Cuando descubrimos que escuchaste esa extraña radio, decidimos usarla como puerta de entrada. El mensaje de bloqueo del sitio era falso, nos enviamos a nosotros mismos. Te pido que no te enojes. Sé que lo entenderás. Mi único objetivo era ayudarte a ayudar a la verdad. Si desea explicar en el programa cómo recibió los documentos, digamos que fue de un informante anónimo. Ya estoy fuera del país, y nadie me encontrará. Lo último que dijo fue: realice un escaneo de teléfonos celulares y reinstale el sistema de computadora portátil para eliminar los archivos invasivos. Y no vuelva a hacer clic en enlaces desconocidos. Gracias, Ranem. Pido perdón por no revelar mi nombre, pero ahora ya sabes, maté a Salim Yakan. La música regresó y la transmisión terminó. Final esta historia. Espero que lo hayas disfrutado. Agradezco mucho a Hussein por la escritura de este episodio y por esta trama bien construida.
Comenzamos en un lugar y terminamos en otro completamente diferente. Gracias a todos por llegar aquí. Si le gustó, deje un me gusta, comparta y suscríbase al canal. Active la campana para no perder las próximas historias. Únase al grupo familiar del narrador en Facebook. Siga en Instagram e ingrese al grupo WhatsApp para recibir las historias tan pronto como se publiquen. Y no olvides a tus hermanos en Palestina, Líbano, Siria, Sudán y en todas partes. Los musulmanes están oprimidos. Que Dios los proteja y les dé victoria pronto. Hasta la próxima historia. Buenas noches.